lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hola, muy buenas noches, tardes, días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo le están pasando con este clima hoy particularmente? Clima mundialista. ¿Cómo le va mi querido Nico Duarte? ¡Adri Salguero! ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Wow, ¿cómo estamos hoy, Esperando, afilando ya el garguero. Para gritar, después tenemos Sí. que jugarnos con el resultado. Por supuesto que sí. Y por supuesto, mi queridísima Anita Moreno. ¿Cómo va Adri Salgueiro, Nico Duarte? Hoy martes viene arriba, por favor, que arrancó el mundial. No la tenemos a Katy Pujín porque está ella de joda, ella se fue, dijo me voy a Brasil a pasarla bien. Haciendo. Igualmente, Tira un la plaza de besito. Brasil. No, dijo que si le agarraba un ataque de maldad, Sí. iba a mandar videitos de en la playa, La odiamos. todo eso, y nosotros acá laburando. La odiamos. Bien, Así con perfecto. este color musgo, verde Claro. musgo, verde humedad. Y ella toda bronceada en las playas brasileras. Exactamente. La odiamos. Bueno, ¿cómo están para esta noche, chicos? En un Excelente. rato. O sea, Ya, termina ya, el terminame. programa y tienen Cerrame. tiempo de hacer un pis y poner... Cerrame el programa porque me tengo que ir al chino a comprar un par de cervecitas, algo para picar y ver el partido. Es que claro, Así hoy sale Pepe Luis, picadita. vamos, Hoy sale Pepe Pero Luis. te la tenés vinito. comprado antes de la cerveza para que te fría. ¿o Pero no? no llegué, Pero es Nico estamos Duarte. trabajando. Pequeña ¿Cuándo? detalle. En el subte no venden cerveza. Ah. Entonces, no llegué. El chino te sigue vendiendo, viste que si está en la ladera fría te la vende más cara que si No, está natural. no, Ah, o por lo menos ¿Ya mi te chino terminó no. eso? Ah. Mi chino al menos no. Ah, Es la perfecto. misma. Ah, Un chino decente. Está ahí callado. Sí, No. está callado. No Está está callado. necesitando que lo Hola, presenten. no, pues todavía no terminé de presentar al equipo. Porque me perdón. mira así, con carita de Perdón, perro. no, por supuesto. Él es una estrella. Yo no sé si Ah. presentarlo al final o al principio de ahora, por supuesto. Mi queridísimo Pepe Luis, ¿cómo va? Pero mi mejor momento. Vamos, Pepe Luis. Bueno, y por supuesto, ahora. Ah, Vi ah. un video de Katy. Estaba mostrando los pescaditos. Los pescaditos. Sí, ¿Qué estaba es buceando verdad, con los es verdad. pescaditos? La Estaba vi, buceando la vi, con la los vi. pescaditos. ¿Es verdad? Ah, yo pensé que era una broma. Estaba en el mar, metida con pescaditos. Ajá. Yo pensé que iba a mostrar el otro y mostré los pescaditos. Bien, y Con vamos a Nemo. seguir presentando al resto del equipo, por Sí, supuesto, claro. que es Leandro en dirección, Luciana en sonido, Camila en redes, Valentín y Máximo producción. Acá hice el lío. Ana Laura en producción también. Sí, también. Bien, Bien. ¿Qué me anoté? No sé qué anotó. Pero no sé. Están ¿Está ahí. presentado el grupo? ¿Me faltó alguien? Porque esto de acá me sé. Digan presente. No sé, me pareció raro. A mí me gusta tomar lista, ¿viste? Como Sí. que suena re maestra, ¿viste? Qué Te sentís ortigo, como con qué- la Claro, autoridad. faltaría el presente. Diosito que siempre está presente. Siempre, aunque no lo Siempre, veamos. Aunque no lo veamos y aunque Siempre no lo está. El otro presentemos. día hizo la gran Diosito. ¿Qué hizo? Desapareció la semana pasada. Ah, cierto. We are Sí. dos. Me estoy tomando un No. chocolate, God. quiero que les avise. ¿Vos? Un God. chocolate. Chocolate caliente, porque tengo frío, chicos, perdónenme, 18 grados, estamos en vivo, obviamente. Sí, por supuesto. 18 grados de temperatura y la boluda tiene frío. Y bueno, estás atérmica. Ah. Porque Igual- está raro, porque hay mucha humedad. Sí. Hay humedad, hay humedad, hay humedad. Bueno, pero ayer y hoy, Sí. realmente hoy era lo que hablaba con mi amiga, hizo Ajá. otoño, Claro. ¿no? Hizo otoño. Hizo otoño, se dice así, no importa, No. fue otoño. Es otoño. Es otoño, pero Claro. me refiero al clima, porque no Claro. estábamos en Hoy en fue un clima. día de otoño. Claro, Está bien, Hoy- exactamente. Eso. Ok. Usted me corrige, Adri Salgueiro, y así, eso quise Me decir. encanta, me encanta. No sé, hay algo que me divierto. Sí. No sé qué quiso ¿Qué decir quiere, con Anita? hizo otoño, pero sí hizo otoño. Que venía Hizo no otoño. siendo otoño, ¿entendés? ¿Y cómo- qué venía siendo? Ahora siendo entiendo el concepto. Claro, ahora venían entiendo el siendo días concepto. muy húmedos para otoño. Ah. El otoño realmente se hizo visible ayer y hoy con estos días de frío seco y el solcito que te Muy pega en bien. la cabeza. Bien. ¿entendés? Perdón, pero yo el sábado me cagué de frío. El sábado me cagué. Sí, sí, el sábado me cagué de frío. Sí. Bueno. ¡Ah, Demasiado. sí! Hizo muchísimo frío, Sí. sí. Ni me Ah, acuerdo porque ¿vieron? estaba encerrada en mi casa. ¿Vieron? pero- ¿Vieron? Hacía Ah, frío. y el Hola, domingo Bueno. también, ¿eh? Pero Hola, tuvimos Lu. una semana y venimos de unas semanas con Sí. humedad, como con Un asco. un asco, que no era clima de otoño. Y aparte chicos. a mí me deprimía el clima, el color del Sí, día. triste. Para ir a laburar. Triste. Si vos me decís,
me quedo en mi casa a mirar películas calentitas, con Pero una no. rica comida y todo lo demás, el día que llueva, que caigan sapos de Nada. punta, no me importa. Nada. Pero para salir a trabajar todos los días, Sorete no de da. punta se dice, no sapo de punta. Sorete. Sorete de punta. Igual nunca Ay, no. entendí ese Qué linda refrán. palabra, sorete. Me gusta como Es para un estético, insulto. Sí, Porque sos un es sorete. estética. No, pero aparte el tono. Es lindo decir sos un Sí. sorete. Ese, mira el tono, mira cómo cambia, ¿eh? Sos un sorete. No es lo mismo decir, qué sorete que sos. No es lo mismo. Usted lo sabe decir Es muy bien. irónico eso. Pero Es el, irónico. el último. ¡O callate, sorete! Ese me gusta. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando le agregas algo más. Un sorete mal cagado. ¿Cómo es un sorete Un mal cagado? montón. ¿No? un Porque- ¿Cómo sería un ¿Qué sorete será mucho? cagado? porque No digas puto del orto. claro, pero ¿cómo sos un sorete mal ¿De cagado? dónde? Y bueno, Tenés que ser Es mal. blando. Así, exactamente igual. depende de la forma, ¿será? No sé, porque ¿cómo tenés que ser para ser un sorete mal cagado? No sé. No sé. Hay- Ustedes nos pueden Sí. comentar si quieren a Claro. través de mensajes. De mensajes, decirnos claro. ¿Cómo es? Mirá qué linda consigna. Hermosa Nunca consigna. la di- no es, un día es ¿qué querés que digan de vos No. cuando te mueras? Y otro día es ¿qué es un sorete mal cagado? ¿Qué tipo de sorete te sentís? ¿No? Pero- Hoy estoy bien cagado. Sí, hoy sí. Claro. Hoy me cagaron Hoy bien. estoy ¿cómo? blando. Ah, yo no me siento sorete. Hoy estoy blando. Qué lindo tema. No, pero Hermoso realmente tema. es más delicada. Es más delicada. Por más que le pongas el matiz que le quieras poner, es como más delicado que decir, che, sos una mierda. Hola, Es como Nico. que- Sí, ¿no? yo sí. ¿Sorete más delicado? Sí, yo Sos la un veo más sorete. delicada. No, Sos para un mí sorete. pega más. Pe- Sos un sorete. Es más fuerte que sos una mierda. Sí. Sí. Hola, Adri, ¿cómo estás? ¡Oh, Diosito. Diosito! Diosito. ¿Cómo va? Diosito. He volvido, ¿cómo estás? He Me volvido. volví. ¿Has disfrutado tus vacaciones de mí? En realidad no, porque te extrañé. Ah, qué dulce. Ay. Bueno, es una muy buena consigna para romper el hielo en el día de hoy. Claro que sí. ¿Qué tipo de sorete te considerás? Claro. 11 56 65 31 06. 06. Me- La consigna del día de hoy. Ojo, Me ojo que encanta. acá en la pantalla Sale muy chiquito. abrieron, no sé, una pestaña de algo y se ve el historial. Ahí está, menos mal que lo escondieron. Menos mal que no era porno. Guarda, ya está, no figura, ya vinieron rápido, Hizo No what? sé Hizo- qué. Apareció y salió. Son soretes mal cagados. Vinieron rápido. ¿Cómo es un sorete marcado? Porque también está cuando lo que estamos hablando de la lluvia, Sí. cuando caen soretes de punta. ¿Y si caen soretes de costado es diferente la lluvia? Claro, porque caen de costado, Nico. Y pero si caen soretes de ¿No? punta, porque el dicho es caen soretes de punta. Claro, Hermosa, el dicho. De hermosa, costado, vertical, horizontal. tema hermoso interesante. tema para la gente que Yo me voy a está poner cenando. anteojos y estamos haciendo una ¿No? clase No, de... Un debate. el que cena hasta ahora que se joda. Hoy Que va a cenar tan vamos a temprano. hablar- Es verdad. El tema de hoy Sí. es soretes. Acá Y ahí dice. va. Acá dice el lobo, alto sorete. Ahí está, alto ¿Quién? sorete. ¿Cómo sí. Yo es? le Un alto preguntaría, sorete, alto sí. sorete, Claro. ¿a quién, Lobito? Cagó todo juntito. Una montañita. Yo a veces cuando salgo a No, Pupi y es hace... cuando una persona es muy mierda, muy mala. Alto sorete. Alto sorete. Alto sorete sos. Como dicen Re los disfrutás. Conoceremos altos soretes, ¿o no? Los mendocinos te dicen manso sorete. ¿Manso? Manso, te ¿Cómo dicen. es un sorete tranquilo? No, pero no es manso. No, es no fue el tranquilo. lobo, fue Lionel Messi el que dijo está. ¿Lionel qué? ¿Messi? Sí. ¿Que antes de jugar está hablando con Está nosotros? bien, Nosotros, Claro, está bien. nosotros somos international. Ah, yes, sir. Sí, somos Ay, internacionales. Lionel. Somos internacionales Claro hoy. que somos internacionales. Porque tenemos que... ¿A quién? ¿Se puede vender el programa? Sí, claro, Ah. por supuesto. Lo tenemos Me- al pastor Milad. Ahí que, está. que va a estar charlando con Acá nosotros me desde dice la el- cancha, además. Exacto. Desde Son de la Argentina, cancha. no de cualquier cancha. De la cancha. No de cancha Midland. Hoy estuve viendo cuánto sale un helado que estaban ahí en la previa. No estaban en la cancha, estaban en los alrededores. Un ¿Cuánto gelato. sale un gelato, se dice? O ice cream, porque estás en Ice Estados cream, Unidos. claro. Gelato en Italia. Claro. Y Pero no yo importa, soy- Pepe Luis, Internacional. Pepe Luis. Está bien. Parla italiano. Claro. Pero estamos en los Estados Unidos. Pero fue lo Italiano. primero que se me vino. Bueno, un heladito, un heladito. Ajá. Si te pasás por ahí antes de ir a la cancha, un heladito. ¿Cuánto más o menos? $10. Yo sé. No, 6, 7 dólares. Dentro de todo me pareció accesible porque si está bien. sacamos con la conversión. ¿Cuánto es? ¿no? Pará, $10.000 Y 10.000 pesos.
Medio saladito. En medio, no salado. sé. Pero no, un no cuarto, está- ¿cuánto no está el está- cuarto? No está tan mal. No, está bien. Estamos hablando, estamos en los alrededores de la cancha, Tiene que por lo razón. general siempre es todo más caro. Acá Sí, Y claro. ahora, ¿no? obviamente. Sí. Menos Tiene choripán. razón. Menos Guarda. choripán. ¿Comiste alguna vez un choripán en la cancha? No, yo soy un poco delicada. ¿Vos, Nico? Sí, claro. ¿Vos, Adri, Pan, sí? hamburguesa. En la cancha de Vélez comiste choripán. Sí, me engrasé todo. Te Qué clavaste rico. un chori. Qué rico. Me clavé un Cancha de chori, Vélez. estaba bueno. Sí, igual más rico para mí es cuando salís de la cancha. No. El chori que es, porque se El- estuvo el- macerando todo el. Pero el los del dos- las dos entretiempo. horitas. ¿Qué el dorita, entretiempo. boludo? Ese tiene 2 semanas. Tiene ese chori. Hay que ver dónde se comen los chorizos, no en cualquier lugar se puede comer chorizo. No. Ajá. Si te pones No. a pensar. ¿Quiere Hay explayarse que un ver. poquito más? Sí, tiene razón, Nico. Claro, ¿Cómo? se puede explayar un poquito más. ¿Dónde se come el chorizo? ¿Qué chorizo te, No, qué chorizo te depende gusta? qué chorizo. ¿Qué chorizo te gusta? A mí me gusta el chorizo, bien cocido, mariposa. Mariposa. ¿Grande muy o, bien. o bombón? No, grande. El chorizo de bombón es como que me quedo con hambre y digo, che, y cuando quiero acordarme termino comiendo 5 chorizos que equivalen a 2 chorizos grandes. No. El grande y ya está. Ah, mi chorizo no te va a gustar. A Yo como comerla. bombón, yo como Claro, bombón. A Está comerla. bien, está Madre perfecto. Claro, ahí está, Si eso no quise es- decir. Un chorizo solo Vale, está es muy de bien. golosa y a mí eso ya. también, mariposa. Claro, es de golosa. No, Si no pero Anita somos Moreno, angurrientas. Anita Moreno es experta. ¿El chorizo o morcilla? No, No, la morcilla carnes no a me la gusta. A mí parrilla. tampoco. La morcilla no ¿La me vasca no te gusta? ¿Cómo? ¿La vaca? La vasca. Ah, la Morcilla vaca. vasca. La vaca. ¿La vasca? ¿Qué es la vasca? La vasca tiene pasa de uva y nueces. Y nueces. Ah, de nueces, morcilla son- estamos hablando. Morcilla, sí. Sí, eso fue No, lo que no, a mí la morcilla, no, me gusta ponerle una morcilla pero cruda, digo, ahí está, no Está cocida. bien, Está bien. está bien. ¿Viste? Es muy Pasamos rica. de- Y la, y Tiene la, misma forma. y la tripa gorda. No, Ale, no, la tripa gorda Boluda, es, si es yo un te doy- montón, es Cosa. un montón. Espera. Estamos Adriana, hablando, pasamos Adriana, del sorete al chorizo. Adri. Bueno, Está Sí, como No, ¿en ahí. qué bueno. momento? ¿Qué Espera, pasó? ahora estamos hablando de la tripa gorda. ¿Y Escuchá, qué pasa? Adriana Pasa ahí no te el sorete. comía la tripa gorda. Hasta comía. que conoció la tripa gorda rellena mía. No. esa. Ah, sí que estaba súper No era gorda. crocantita. Rellena, Crocantita, no era- rellena con Crocantita, roquefort y algunos aderezos que le pongo yo. Me Te engañaste, morís. si le pusiste Roquefort, me engañaste. ¿Sí? Roquefort, ¿Y pan cómo es rallado. la tripa gorda, si se puede? ¿Es como el chinchulín? No, porque es tripa gorda. Pero ¿tienes alrededor de grasa y le comes todo eso? No, porque se limpia, se da vuelta y se limpia. Es un laburito rellenarla. ¿Te va a gustar? No, eso sabes cómo en Uruguay se le llaman chotos. No. No. El choto es otra cosa. ¿No? El choto, Es otra parte. el choto, digamos. el choto. ¿No es la tripa gorda? No. Yo pensé lo mismo, Anita Moreno. Sí, yo pensé No. que era ¿Y tripa vos decís gorda. que No. No sé, Estamos no sé. conectados, No, vamos el a choto- buscar. Averigüemos. Vamos a averiguar, no nos Desconozco- quedemos ¿Qué con la diferencia duda. hay entre la El tripa choto, gorda y el choto? el choto es muy. Choto uruguayo. Claro. Es muy parecido. No cualquier choto. Es muy Dale, parecido. que El choto uruguayo es muy parecido a la pamplona uruguaya, lo mismo. Ay, qué internacional. No, el choto, no. El choto en Uruguay es una chura. Eso, pero de cajón te lo digo. A No. comerla. A ver, No. está vos, fijándose. botija. Bueno, está fijando, obviamente. ¿Para qué están estos ¿Para famosos qué lo teléfonos? vamos ¿Para a qué lo chequear? tenemos Si- Si no chequeamos nada. Claro. Yo hoy en, Hablamos medio del boludeces. programa, hoy en medio del programa. Hola chicos, los saludo desde Orán, jaja, a comerla, nos dice Chicos. A Gastón. Sí. comerla. Ahí va, ¿Qué dice a Anita Moreno? comerla. Chicos, cuando yo les digo algo, por favor. Sí. ¿Nos ponemos de pie? A ver. Hacemos Te silencio. leo, Pepe Luis. Sí, exactamente. En Uruguay la tripa gorda, Sí. que es el intestino grueso o recto del ganado vacuno, se conoce como choto. Cuando se cocina Ajá. en la parrilla, o sea, es una achura. El choto es una achura clásica. No. Así es, La tripa gorda en Uruguay se le dice choto. No, Ah, Bueno, acá Ahí la dice, IA ahí dice Pepe Luis, peleate con Google. Claro, el choto es una yura. Una Una chura yura. clásica del asado uruguayo y consiste en limpiar muy bien esta tripa gorda. Es la tripa gorda. vos léelo así. Todo El choto. deprimido. Se conoce como una chura clásica. Te salió medio, sí. medio locutora Chama, berreta. ¿cómo Locutora berreta, el choto. Hay que mover los pies.
Ay, sí, te salió muy... ¿Cómo se llamaba? La bomba. No, esa No, Lía Cruzet. Lía Cruzet. A mover los pies. Lía Cruzet dando una receta de chotos. Pobrecita. Lía Cruzet, que está en el cielo, le mandamos un beso Me enorme. cagó Por porque favor. acabo de leer y es como dice Ana. Ah, ¿viste? ¿Viste? Ana no Moreno no confiabas en miente. lo que decía Ana. No, No bajo miente. ningún aspecto confío en Ana. Pero yo tengo Hacés toda mi muy bien. familia es uruguaya. A Ana Laura la nombramos, ¿no? Igual, Sí, no por confío. supuesto. Sí, Bien. la nombramos con la productora. Bien, perfecto. Sí, venía Hacemos medio, una venía cosa medio, porque medio. hasta- Venía medio y me dijo, subo un ratito y Falta veo. cuadra. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Subió o bajó? ¿eh? ¿Cómo? Grillo. ¿Subió o bajó, Ana? Porque vos dijiste... Subió y bajó. Ahí está. Y hay que Claro. saber subir Bueno, y bajar. Ahí están apareciendo, obviamente, todas nuestras redes sociales. Sí. Así que, por favor, nos pueden escribir ahí. Claro. Si tienen ganas. Pero ese WhatsApp que vemos allá a la izquierda, ¿alguien lo ve? Sí, 11 56 65 31 06, Nicolás. ¡Qué buena vista! Excelente vista. Pero mi pregunta iba si alguien ve Del los público. mensajes que llegan. Ah, los mensajes que llegan, que No, son la eso letra no. es para hormigas, chicos. Pero, Diosito, Le- Diosito, por le- favor, le voy a hacé man- algo. voy a Hoy mandar un está- mensaje. No, Manda un está mensaje. bien, el teléfono espectacular se ve genial. Ahora, los ¿Quién lo lee? mensajes Hoy igual están un poco más grandes. Dice, ¿quién cae de parado, ¿eh? ¿Quién cae de Los- pulta los por el oretes. piso? Los oretes. ¿Quién cae? ¿Quién cae? Te termina tocando el ¿Cómo? or. Ja, 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 ¿Qué estás dice. diciendo? ¿Pero qué estás leyendo? Hola chicos, los sigo desde Orán. Los amo. Mariposa de alas grandes. Ja, 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 ja. Yo no veo nada de lo que está diciendo. ¿No? Bueno, hoy está un poquito más grande. Ayer, el otro día, la verdad que no se Soy veía Meli, nada. Adri, el collar y pulsera Se te que mal tenés. cagado. Qué linda pulsera y collar que tenés. Muchas gracias, Meli, pero me voy a poner celosa porque le mandás todos los mensajes a Andrea Viso y no a mí. Así que... Yo te estaba mirando las tetas, no el collar. Ay, bueno. Está sexy, Qué Salgueiro. cosa, ¡Epa! Está sexy, me Ojo, gusta. Y te hago Bueno, una ahora pregunta. ¡Esa! Y Yo te, hago, también, yo también. y te hago una pregunta. ¿Estás jugando al rinraje vos? No. ¿Está fresco? Por los ¿Fresco la timbres, tata? digo. No se ven absolutamente nada porque tengo un corpiño de silicona. Ah, bueno. Entonces no se ve. Nada. No hay timbres Están posibles. contenidos. ¡A tomar la leche! Absolutamente contenidos. Bueno, Está fresco, ya el boludeo pasó. Sí, el por supuesto. recreo que me Basta. encanta. Me encanta. Basta de Me encanta boludeo. Es como para ir aceitándonos, ¿viste? Exacto, Es como para entrar en Claro, clima, para qué entrar sé en yo, calor. No sé qué quiere aceitar, Pepe Luis. No sé. No ¿Qué te parece, Ay. Pepe Luis, si ponemos un videito ¿Qué vamos a poner, Pepe Luis? de una publicidad Esperanzadora. esperanzadora? Te hablé de las tetas y te calentaste. El programa termina en breve, chicos. Sí. Pongan Seguimos música. preguntando a la gente qué pasa. Ahí está. ¿Cómo nos ves para A esta ver, copa? bueno. ¿Sentís que podemos repetir? Y ojalá, ¿La Dios viste, te Nico? oiga. Igual, te soy sincero, Sí. con 2 Copas América y un Mundial, yo medio que ya estoy hecho. ¿Viste cómo es? Además, te cuento, mira, mis pibes... Disculpa, flaco. ¿Cómo ya estoy hecho? ¿Quién más ya está hecho? Genial. ¿Vos también ya estás hecha? Está muy bueno. ¿Alguien más ya está hecho? Avisen, ¿eh? ¿A alguien no le interesa repetir? Repito, ¿a alguien no le interesa repetir? ¿Se marearon de dar tanta vuelta? ¿Se les cansaron los brazos de levantar tantas copas? ¿Qué pasa? ¿No tienen espacio en la pared? ¿No le queda lugar en la espalda? ¿No se les ocurrió ninguna promesa todavía? La del pelo, la del arrodillado, Luján. ¿Algo? ¿Nos conformamos con la tercera? ¿Somos de cuarta? El mundial pasado vendieron el auto para ir, loco. ¿Y ahora qué vendieron? El alma. Al que dijo después de Qatar me puedo morir tranquilo, que le dé tranquilo para adelante, ¿eh? Dicen que el fútbol le debía un mundial a Messi. ¿Qué saben cuánto le debía? ¿Y si le debía 2? ¿Qué pasa, muchacho? ¿No somos más todos Montiel? ¿Nos volvemos a ilusionar? ¿O seguimos durmiendo en los laureles que supimos conseguir?
espectacular. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, maravillosa la idea, maravilloso el texto, maravilloso todo lo que dijo y todo, la verdad. El actor, como Sí. dijo Anita, Sí, es muy bueno brillante. el actor. Espectacular. Y el mensaje así. El mensaje, pero mundial. no solo se puede utilizar en esto, sino un mensaje esperanzador en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué te tenés que conformar con lo que tenés o con lo que te dieron o lo que te ganaste? Va mucho más allá. El camino de la vida te va a llevar por distintos rumbos. Los caminos de la vida. No, yo porque Te viene... volviste Vicentico. No, boludo, viene el pastor hoy. De la vida, no son los ¡No que te ya- esperaba! No, pero de verdad, es muy No, profundo lo que dice. Pero son ella, unos está hijos bueno. de puta, no me dejan ser. No. Cuando hablo en serio Sí, por y eso está hablo raro. y hablo No es serio. No es Pepe Luis. y Alguien lo cambió. hablo profundo es porque te estoy por hacer el orto. ¿Cómo? Che, Irak, Noruega 2-1, me estás jodiendo. No. Ah, pero está ganando Noruega. Ah. Yo pensé que Irak le estaba ganando a Noruega. Che, Qué bueno, prode pues, de mierda, ¿no? Perdón. Sí. ¿Está haciendo Está- prode? vos tenés, bajaste Prode. la aplicación. Hay una aplicación de Pro. Yo no sabía, explicale que es un me prode, enteré. Anita No, Moreno. Se juega la quinela, el PRODE, ¿no se jugaba el PRODE en ese No, momento? hay una Sí. aplicación. Sí. Claro, Sí. pero es lo Hay mismo. una aplicación ahora. Es lo mismo. ¿La bajaste vos? Sí, claro. ¿Y Tengo cómo- dos cómo venís? para el orto. no, uno. es que nadie me pegó. Ay, Nadie. pero cuéntenme, Escuchen, no escuchen, sabía escuchen, eso. escuchen. Tengo mensaje de alguien que les va a interesar. ¿Alguien ver. lo quiere leer? No, Si léelo vos. vemos, Léelo vos. no vemos Dice, nada. no saben lo lindo que está Brasil. Hija de... Dice, les mando un No, no poquito quiero. de calor. No, no queremos. Vamos a Argentina. ¿Quién es? De... Cati. Neymar. Cate. Katy, juega Argentina Mala, hoy. mala. ¿Qué haces Ana en Brasil? Ferreira. ¿Brasil ya jugó? Sí, empató 1-1 con Empató 1-1 Marruecos. y cagó el PRODE también. También, España también. Francia ganó, el único. El único... ¿Y España? boludo? Uruguay, España. Uruguay, 1 a 1 España. Uruguay. Paraguay. Paraguay, 4 pepas se comió. Ay, Tiene Dios. menos onda que un cabaret de la ruta. Porque la manda desde Brasil, Katy. Yo te cago de frío Que ahora. muestra los pescaditos. ¿Y nosotros qué queremos ver, Nico? Los pescaditos. La playa hermosa que tiene Brasil. Muy bien. Yo le quiero ver el tobor. Escuchen, apareció nuestro querido amigo el Tony. ¿Qué pasó? Ay, Tony. Y acá me dice, la vida es larga y dura. Nico, chupame la vida. ¡Epa! ¿Cómo ahí lo dice, Nico. En realidad dijo Pepe Luis, pero yo le cambié el nombre. Ah, me asusté porque vine de Pepe Luis no me asusta, pero de Tony sí. No, el lobo bueno lo dijo en realidad, Pepe Luis. El lobo bueno dijo No eso. lo dijo Tony. ¿Eh? lo dijo. El lobo le dijo. Ah, A Tony lo saludé. Ah, Che, ¿hiciste y me un cago de con la risa oreja? porque me dice a la distancia mirando el programa, debe estar tan aburrida, no se está agachando a nadie, porque que esté mirando el programa este de No, mierda. ella dijo que lo iba a mirar. Ella dijo que lo Claro. iba a mirar. Si estoy un ratito, si Bien. qué sé yo, a él un ratito lo voy a mirar. No Katy, quiere te decir que mandamos a un beso. Aunque estés en Brasil, en la playa, Te con los mandamos un pescaditos, con todo, te Co- mandamos comiéndote un beso. un Te odiamos. drone, te dejá. mandamos un Odiamos. beso. Tomate una caipi. Y ojalá que llueva. No, Sí, mentira, sí. mentira, mentira. Ojalá que la pases divino. A ver si nos traes un brasilero. Claro. Un brasileño. Dos, bueno, sí. Trae garoto por lo En menos. la valija. Trae Pero garoto, trae garoto, con mínimamente. Claro, con Igual Claro. los brasileros no, les los banco, pero no me simpatizan demasiado. Pues no me simpatiza. No me, Sí. a mí- Pará, no el me chavito. simpatizan. Sí. Sí. ¿Por qué no te simpatizan? No, no me Acá simpatizan. mexicazo. ¿Mexicazo? Ah, no, buen mozo. Los mexicanos sí, depende de qué mexicanos, ¿no? Pero los Ah, mexicanos me- cierto, me ella está en simpatizan. Brasil. No, de México. Perdóneme. Gracias, Tony. Yo los martes, si no quieren, por esta semana, que es mi última semana en el programa que tengo a la tarde, Ajá. estoy quemada, porque Sí, sí. arranco temprano con el programa de caras, después vengo a hacer, hago el otro programa que dura, uno dura 1 hora y media, el otro dura 2 horas, y después vengo acá, ya no sé ni dónde estoy parada. soy- Aguantarnos a nosotros encima. Ahora que hicimos. No, ustedes me divierten. Ah, menos mal. Y aparte hay una cosa que es verdad, Sí. no tengo límites. No. Acá, por lo menos hasta ahora. No.
Pepe Luis no me lo puso, Diosito no me lo puso, el dueño del lugar tampoco me lo puso. Ya te lo va a poner YouTube. No estás en Que vengan de a Pero, uno. obviamente, en la tele, cuando te estás divirtiendo, es cuando viene alguien que te encaja un cachetazo, tipo, No. bueno, vuelvan otra vez. mala onda. pará un Regresen, poco. regresen. Pepe ¿A quién te Luis. comiste, Gil? Vamos a divertirnos. Claro, por ponele Acá, onda, ponele Katy nos voluntad a dice, la Pepe Luis, calmate, los quiero. Eh. favor. Ay, a nosotros también te queremos, Katy, te extrañamos. No me Beso, pidas que Katy. me... ¿Quién es Katy? No, ¿quién es Katy? ¿Cómo? Había una rubia una vez. ¿Dónde Pero está mi vino un amiga? ratito una vez. Sí. A Vino, servir vino algo. acá, dijo barbaridades. Dice- ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está Yo mi les amiga? digo- Estaba al lado mío y decía barbaridades. No, Yo, pero menos mal que le echaron. yo les digo que así, los tres, queda más estético. Queda bien, ¿no? Oh. ¿No te parece, Anita? Ya Sí. le cagaste un laburo. El que caga uno, A mí me caga dos, llamó el caga productor, tres. ¡Anita! Si le- Yo meto gol, de una. Claro, si le cagaste uno, le puede cagar otro. ¿Quién va a traer las frases célebres No. hoy? No. Katy. ¿Quién va a decir Katy. adivinanzas En portugués las tiene que decir ahora. Claro. A ver si le sale. en portugués? ¿Fala portugués? Eu falo un poquinho. Un poquillo. Chupa, Sos chupa senior. portugués. Yo falo portuñol. Ese sí. Ese sale fácil. Portuñol. Frango empanado, frango frito. Muy bien. ¡Esa! Muy bien. Acá somos todos políglotas. Olvidá. Oíme. Además, ¿Cuántos idiomas hablamos? 5. ¿Cuáles? Alemán, portugués, francés, español e inglés. Muy bien, una frase de cada uno. No. Dale. Eu não falo português. Portugués. Oh, falo I don't portugués. speak English. You don't speak English. Guten Tag. Guten Tag, buenas tardes. ¿Cuál es el otro francés? En francés. Alouette, gente de Alouette. ¡Eso es una canción! ¡Es una canción! A ver, anda pensando cuántos idiomas hablamos. Ok. Yo hablo, a ver, inglés. Sí. I love you so much. Bien, excelente. Ponele. Great. En español ya hablo todo el por tiempo. supuesto. En francés, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Excelente. Excelente su pronunciación en francés. Siga. ¿Sabe lo que quiere decir? No. ¿Quieres acostarte conmigo esta noche? ¡Epa! Epa. Ojo, Esa Pepe la Luis. aprendí. Lo abrió acá el juego, ¿eh? Sí. ¿Cómo está esta noche? Está picante. Vamos. Se picanteó. Otra en Hacé alemán. la gran arriba las En gomas. alemán, ich liebe dich. Bien. ¿Cómo? Ich liebe dich. I Pero- spreche Deutsch, ich liebe dich. Pendejo será vos. Hablo quiere decir, hablo en alemán, spreche Deutsch, ich liebe dich quiere decir te quiero. Claro. Está hermoso. Claro. Y después, ¿qué otro idioma? Italiano, bueno, yo hablo Te en digo que sé en italiano. alemán. Come. Ay. ¿Te No, saluda? no. Come. Prepara el bondi. Prepara el bondi. No. Come va tutto il mondo? In italiano. Pero pará, Bien, bien. A ver, pará, Adri. El otro día, espera, cantaste un tema. ¿Hiciste un qué? En ucraniano. No puedes saber un tema en ucraniano. ¿Cómo que no? Era, bueno, me dijeron, sí, la abuela de una amiga Sí. nos cantaba una canción que, no sé, si hay algún ucraniano al otro lado, perdónenme, era el recuerdo que a mí me quedó de la canción que ella contaba, que por ahí es solamente... Canta un ¿cómo se pedacito dice? como Fonéticamente. Ah, Kotibaya, Rebure, Bebabo, Jaupi, Joyi, Mirtuchi, Puchilli. Bárbaro. Yes. Ah, Yes, Sí, Adri. excelente. Muy bueno. Como nos nadie gustó. sabe ucraniano acá, salió excelente. Ponele, Por ahí pará, era fonética. Por ahí era fonética. Esperá, después lo hacemos, ya está el pastor conectado. Vamos. Después vamos a ponerle el chat GPT y que lo traduzca a ver qué mierda dijo. Total, el chat GPT te dice Va a decir cualquier cosa. Claro. No, Obviamente. pero le vamos a hacer al revés, vamos a decir, ¿qué idioma es este? ¿Está hablando ya? Tenemos al aire cualquier cosa. Tenemos al aire a alguien, Alguien. porque en realidad tenemos que invitado a nuestro querido pastor Milad. Hola, Desde Miami. desde Miami. No, no está en. Ahí ¿Está? No sé. Ahí está. ¡Hola! Hola Adri, ¿me escuchás bien? Hay un Sí, quilombo acá, ¿me me escuchás? ¿Qué hora es allá? Me imagino, pero en serio, ¿qué hora es allá? Y acaso como a las 6:30, mirá. ¿Cuándo? Le dije Ah. voy a salir con Adriana Cedeiro, mirá el grupo de las bolas. Ahí está toda la ¡Ah, banda. qué bueno! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Hola! Todos los muchachos. Hola a todos. Mirá lo que es esto, Adri, mirá, estoy adentro del estadio, ya para ingresar, mirá, acá está el estadio, mirá. Ay, a ver.
¡Wow! ¡Qué espectacular! Y acá está la fiesta. Y está, no me dejaron entrar los auriculares. Mucha seguridad. El ejército estaba. Imagínate, Me ¿eh? imagino. Me imagino. Solo celular. Solo celular. Pero acá estamos todos, Adri. Mirá. Estamos adentro de la cancha. Material exclusivo. Acá está la cancha. Mirá. Mirá. Ahí está el estadio, ¿eh? Mirá, qué divino. Acá atrás inaugura Argentina versus Argelia ya. Y hoy es una provincia. No sé, me siento como en Buenos Aires. Todo celeste y blanco. Mirá, Adri, mirá. Qué Mirá, mirá, genial. mirá. Vos a nosotros nos escuchás, ¿no? Yo te escucho, sí, sí, Ah, sí. no, ¿Vos me no, escuchás? porque no te quería interrumpir porque es interesantísimo lo que vos nos estás contando, así que contanos todo lo que quieras de lo que están viviendo allá. Dale, gracias. Mirá, hay miles y miles de personas de Argentina y tenés 5 que los tengo acá de Argelia. Mirá, mirá. Son esos 5 nada más de verde. Después es un mar de celeste y blanco. Miles y miles de argentinos. Maestro, ¿de dónde sos, maestro? De Buenos Aires, pero vivo en Texas. Vamos, de Buenos Aires, pero vivo en Texas. ¿Cómo salimos hoy? 4-0. 4-0. Vamos, esa. Vamos todavía, Tejano. Vaya. 4-0. Es una fiesta, una fiesta. Les copamos todo, Adri. Les copamos el estado, de verdad. ¿Alguna Una cábala? locura. ¿Tenés vos alguna cábala? Yo la cábala que le pido a Cristo, yo le pido a Jesús, Sí. Padre, en el nombre de Jesús, y Él siempre mandó la bendición. Así que siempre le pido a Jesús para que nos ayude, ¿viste? Obviamente. Con fe porque tenemos un equipazo, Exactamente. Adri, juega el Dibu, déjame decirte que el gran temor que todos teníamos era que no juegue el Dibu, pero juega el Dibu, así que estamos felices de lo que vamos a vivir, de que él pueda atajar, felices de que esté Leo, de arranque del partido, Lautaro Martínez. No, va a ser un partidazo, no se lo pierdan. 10 de la noche, hora Argentina, 8 de la noche, hora Kansas. Acá atrás, arranca el Mundial para los argentinos. Exactamente. Nos contaron que tenés muchísimos amigos en el Inter de Miami. Así es. Gracias a Dios yo cubro el Inter de Miami desde hace años. Estoy hablando de la época que jugaba el Pipa Higuaín, el famoso jugador de River de Real Madrid argentino que jugó la Copa del Mundo en la final contra Alemania. Sí. Y desde esa época estoy en el Inter, entonces gracias a Dios conozco mucho. Y déjame decirte que lo que yo hago ahí es ir a orar. Soy pastor, no parezco, pero soy. Sí. Las apariencias engañan, dice, ¿viste? Pero... Pastor canchero, muy bien. Pastor de Miami soy yo, diferente, más abierto, más, ¿me entendés? Pero voy y hago las oraciones en el estadio, y el Inter empezó a ganar, y hoy voy por el estadio y la gente se persigna, ¿viste? Gracias a Dios. Sí, repetime que se te cortó, ¿cómo? Esto que estamos haciendo, esta charla que tenemos, nos persignamos todos y damos gracias a Dios. ¿Qué te parece? Siempre. Así que estoy mucho en el Inter de Miami. Todos los días tengo la bendición de poder verlo a Leo, de poder verlo a Rodrigo entrenar de las 8 de la mañana, 2, 3 veces por semana, los partidos. Una alegría, ¿viste? Estoy en el mundo del fútbol porque Dios me puso, pero vengo al fútbol a bendecir a la gente, ¿me entendés? Y al equipo. Yo siempre dando bendiciones. Mandá a decirle a Leo Messi que lo amamos. No, y a todo el equipo. Le y a todo vamos el a equipo. decir, Adri. Le vamos a decir. Sos una genia, Adri, te felicito por el programa. Y a ver, ¿quiere que venía al Mundial? Nos ¿Quiere que venir encantaría. Torres? Vamos a ir todos para allá, ¿sabés lo que sería? Maravilloso. Lo que pasa es que tenemos que laburar. Claro. Bueno, vamos a ver si conseguimos algún canjeti por acá. Hay que financiar esto, ¿eh? A Mr. Canjeti, a ver si aparece. Exactamente. ¿A qué hora abren las Acá puertas del estadio? ¿Querés ver un poco acá? ¿Quieren ver un poco el Sí. show o no? Sí, dale. Dale, vení, Bergoglio. A este digo Bergoglio, pareció a Bergoglio. Mirá lo que es esto, mirá. A ver. A ver. Acá la gente viene a tomar, ¿ves? Mirá. Se toman tu cerveza, pero es todo celeste y blanco. Mirá. Allá está tocando en vivo una banda, mirá. Hay una banda
Sí. Mirá, una banda, se ve que hay una banda de cumbia, mirá. Allá hay otra banda, mirá. La puerta del estadio ya está abierto. Ahí está el estadio, mirá. ¿Y ya está abierto para entrar o todavía no? Sí, ya abría a las 6. Ya abría la puerta, pero la gente no entra, la gente está acá de vacaciones, mirá. Y es una fiesta ahí afuera. Mirá, acá está. Hay un canal muy importante y están haciendo un evento, mirá. ¿Sabe quién está ahí? Seedorf, ¿te acordás de Seedorf? El otro día estuve con él, le di la bendición, oré por él, todo. Mirá, ahí está. Ah, mirá. Qué fabuloso. Ahí está. Maestro, un fenómeno. Qué divino. Tenés muchos amigos por lo que veo. Sí, gracias a Dios le doy la bendición a muchos jugadores, porque ahora organizamos nosotros Barcelona, Real Madrid, las leyendas, con Ronaldinho, Seedorf, Kluivert, vinieron al programa nuestro, y ahí les doy la bendición. Ellos saben que soy pastor y oré por todos ellos, ¿viste? Pero es una fiesta el Mundial. Todos argentinos, copamos por completo todo, ¿verdad? Vamos, Milad, ¿cómo estás? Pregunta, ¿qué hora entras a la cancha? A ver si después podemos la previa antes de que entres, te podemos hacer una nota de vuelta que nos puedas desde adentro. Ningún problema, calculale que en 1 hora estoy ahí adentro. Ya nosotros me parece que no vamos a estar, qué lástima, pero no importa. Pero si no, hacernos unos videitos, los guardamos para mañana. Claro, para el jueves. Claro, para el jueves, digo. Yo les mando todo, Adri. Quédate tranquila que les mando material a lo loco para que tengan. ¡Qué genio! Dale, qué genio. La verdad, un fenómeno. Es un placer conocerte porque, bueno, no debemos tener la posibilidad de charlar. Que nos estés mostrando lo que nos estás mostrando porque estás en vivo y en directo. Son las 6 de la tarde, pero parece que fuera mucho más temprano porque está súper claro. ¿No? Claro, están en verano. Están en la previa de verano, primavera, sí. Pero ¿sabés qué es lo lindo, Adriana, de acá? Que el calor no es húmedo como el de Miami. Estaría mojadísimo, transpirado. Acá es seco, es lindo, como el calor nuestro de Argentina, ¿viste? Claro. Muy lindo. No es que te morís de calor, hay sol, pero estamos de primera, gracias a Dios. Estamos de primera. My friend, va a venir a preguntar en inglés. The score for this day, my friend, the score. For Argentina. ¡Habla español! Pensé que era gringo. Es una cara de gringo. Todos hablan español. Tenía un gringo ahí. trucho. Milad, te ¿Cuánto queremos. sale Argentina? Hola. Hola, ¿cómo estás? Ganamos. Ganamos. No importa, Vamos. ganamos. Ganamos. Sí. 3-0. Vamos, Argentina. Venimos de Marcelo. El primo de Marcelo Tinelli y el Tirri. ¡Vamos! Maestro, gracias. Te mandamos un Bueno. beso enorme y te agradecemos muchísimo este rato. Un beso enorme. Vamos Argentina, nos vemos. El jueves nos encontramos. Chao, chicos, chao. Besos. Qué lindo. Qué lindo estar ahí, qué lindo, fiesta, ¿no? Qué fiesta debe y qué ser nervios eso. también. Qué lindo, ¿no? qué lindo. A mí me encanta esto de las diferencias horarias, ¿no? Como que ahí es de día, acá... Parece. ¿no? Es como que eso siempre me vuela el cerebro. ¿entendés? Y eso que la Tierra es plana. Menos mal, imagínate si fuese esférica. Esférica. ¿No? Me la flipa, tío. Que me la flipa. Bueno, vamos a cambiamos Qué el lindo. tema. Obviamente, clima Pero mundialista va a haber todo el tiempo. linda nota. Hermosa. Hermosa, El hermoso. color de los argentinos en todos lados. Sí, ¿Viste? Sí. es verdad. Copamos todo. Copamos todos, somos los más. Él nos mostró el estadio y yo te muestro esta. Bueno, ¿Cuál? fue directo y al palo. Él quería Bueno, mostrarla. cualquiera, no sé. La Fue quiere directo y al mostrar, palo sí. le salió. Bueno. Bien, estaba ¿qué le emocionado parece porque- si tenemos algo acá que es en realidad Ajá. los hombres y el fútbol? Sí, es posible. Un videíto. Tenemos Que vamos un a videíto verlo, ahí. a ver qué tiene que ver, o sea, qué significa para los hombres el fútbol. Todo. Todo. ¿Hace falta un video? Grabo un video acá. Depende, yo tengo un compañero. A ver. Es muy bueno. Qué caballero.
Espera. Anita la veo con cara sorpresa. Pregúntenle qué opinó del video. Por favor, Adri, hacela hablar. Pero lo entendí, ¿eh? A ver, Claro que lo entendí. ¿Lo entendió? Por supuesto. Claro, porque el hombre muy amablemente le ofreció la silla, como diciendo, mi amor, sentate, así nos vemos, charlamos, y la pantalla, obviamente. ¡Muy bien! ¡Esta es Anita! Toma. Podemos montar un partido de fútbol, podemos hacer eso y muchas cosas más. Un montón. Hasta mentir. Sí, pero ¿En no serio, prestar atención tanto? a lo que me estás hablando. Sí, son capaces. Claro. Son capaces. Podemos hacer un montón de cosas, pero no te vamos a prestar atención. Pero a ver, Vamos ¿qué- a estar, mira, relojeando. ¿Qué hincha más, Argentina o, por ejemplo, Colón? ¿O Argentina o River? River. Colón. Ah. ¿En serio? Mira, Margot. Chicos. El No, River Plate. Pero Argentina, No. Argentina, No. somos Selección. todos. No, Somos todos no juntos. somos que todos, no? no somos Argentina somos todos. Eso significa que Pero no estamos Colón, fútbol. pero de Claro. Colón somos más. No. Nah. todos. ¿Por No. qué? Bueno, ¿Por qué van a ser más? vamos a respetar a todos los cuadros de fútbol, pero en realidad Argentina es Argentina, chicos. Sí, Hay pero que la ver- pasión que uno siente por el club es totalmente diferente. A ver, si juega Argentina contra Colón, Bueno, ¿quién querés que gane? Sí. Argentina. Si juega Argentina, pero yo es así, si juega Colón Argentina, Claro. yo me hincha por Colón. Claro. Olvídate. No, Bueno, Es que, chicos. es Esta que no se nota- puede describir la sensación que tenés por un club. Pero esta noche, por ejemplo, comparémoslo con un partido de River. Sí. ¿No? O sea, No, ¿qué te produce el partido de River y qué te produce el partido de esta noche? Es que son dos cosas totalmente diferentes. Para mí, la Ya selección te voy a dar- argentina es la selección argentina, hermoso, Yo te voy a dar un lindo. ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo de Nico. Nico, Sí. final en, Sí. Libertadores, en Madrid, España, 2018. Madrid. Boca y River, Nosotros final. vamos de copa. Claro. Y juega Argentina final con Francia. Te puedo asegurar que sufrió mucho más en la final esa. Sí, no podía ver el partido. No, y a River mí me Boca, metí, no lo podía, no me metí podía. en Colón Nosotros Unión. Hacía mal. podemos ver. No. Y a mí no. me pasa exactamente lo mismo con Colón. Está y después, bien. y lo que Bueno, después es el lo- amor por el cuadro. y después Ok. lo que dicen que lo que es más importante, eso que son de No. dos clubes no lo puedo entender. No, ¿sabes por qué? Porque uno si vos jugás contra tu clásico rival Hola, y lo Elia. perdés, lo vas a sufrir mucho más que si perdés, no sé, Argentina-Brasil. ¿Cuántos brasileros te van a boludear? Ninguno, te Ninguno. joden. Pero el clásico rival lo vivís al lado, está al lado. Y lo podés boludear, como Y lo son- podés boludear a Diosito, que murió en Madrid en el 2018, por ejemplo. Y el clásico rival son toda una mierda. déjame. Claro, ¿ves? Y ahí apareció de la nada. Es diferente, es otro folclore. Y el clásico rival son toda una mierda. En el caso mío son todos los de Unión. Bien. Ok. Bueno, está Vamos bien. a ir a la Ay, avenida no, a no. coger a los tatetes Ahí no lo están, para Juanita. ver no, si no, se no, la no. aguanta. Ahí no te preguntamos cuántos Sí, idiomas hablabas vos. Uy, un montón, Salgueiro. Uruguayo, Claro. Los gurises, los botica. está, vos, Está, vos. arriba. ¿Qué más? Después, a tomar por culo, tío. Muy bien, Español. español. Muy bien. Loco, Claro, roja y jugo, Paraguayo, muy Yo bien. tengo descendientes paraguayos, mi papá era Claro, paraguayo. muy bien. Y mira que original, no es Mirá, lo mismo que ojo. nosotros. No, Justamente no. el otro día tiraste las cenicitas. Tiré las cenizas de mi querido padre. Bien. ¿Ustedes y, conocen? y también en inglés. Y inglés, of obviamente. course. Ay, me encanta decir esto. Ladies and gentlemen, your attention, please. Bueno, me parecido. encanta. O con Está las muy papatas. bien, así. muy bien. Está muy bien. You have two things, no sé qué contando. And ¿Qué, to cómo? the left and to the right. And go, I don't know. Okay, very good. Bye bye. Bien. No sé en qué aerolínea vuela. Pero bastante se la pasó. Está bien, está bien, está Les bien. van a entender. Sí, entendí. Nadie le presta atención Bueno, a las tenemos- zapatas tampoco. No, No. la verdad que no. No. Mientras hacen así, no Pobre, tenés sí, ni idea. se qué cagan sé de yo. risa, la gente no las de Yo ya estoy durmiendo en ese momento, el vuelo cuando empieza a carretear. Sí, ya te dormiste. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Soy Se me cierran los ojitos. ¿En serio? Sí, pero lo mío de cagazo. Yo Es creo que también lo protección mío lo un mío. poquito, ¿eh? ¿En Pero serio? ¿En sí, serio? no es que le tengo miedo, pero sí sé que mi cuerpo y mi mente dicen, bueno, pibe, desconectate. Sí, Y me duermo. si se cae en ese momento, tenés unos segundos menos hasta que te despertás para Claro. sufrir. Mi tío siempre me decía, mi tío trabajaba en la Fuerza Aérea y era los que hacía toda la parte El que técnica. hacía la limpieza. No, la parte técnica Servía con café. No, mi tío que lo amo.
Le mandamos un beso. Un beso, Beso, al tío. cielo. Bueno, porque es piloto, está Pero volando no importa, ahora. no importa. Y siempre me decía, negrita, vos no le tengas miedo al avión mientras está volando. Lo único que te puede pasar es o en el aterrizaje o en el despegue. Hermoso, Después, divino. mientras que el avión una vez está volando, no te puede, a no ser que, bueno, no sé, Claro. pero si no, Una confianza te da. Pero siempre dicen eso. Sí. Siempre dicen que hay que Es lo tener más miedo. peligroso, pero no pasa nada. Es el medio de transporte más seguro que hay. por eso, por eso. Seguro, por eso. seguro. Bueno, tenemos tema musical. Sí. Es seguro también porque hablan de las probabilidades de accidentes son mucho menos, pero son mucho menos también los vuelos que hay con la cantidad de autos que van, porque está hecho sobre estadística. Sí, claro, Espera pero que me igual. estoy quedando sin aire. Igualmente vos tenés menos probabilidades de tener un accidente aéreo que tener un accidente de auto yendo de tu casa al aeropuerto. Depende la cantidad de veces que te subas al avión. No. Tenés que Bueno, comparar, sí, obviamente, porque tenés tenés- que comparar tenés horas más con horas. probabilidades. Hora, por eso. Pero es hay lo que te menos estoy cantidad diciendo. de aviones. Están volando miles de aviones por Sí, día. millones. Millones, si querés. Y hay menos probabilidad de accidentes. Hay que verlo. No, Inchequeable. indistintamente. Pero No, chequeable, pregunte, chequeable. No, chequémoslo. las probabilidades son los... Chequémoslo las proporciones. Claro que sí, Pregunte, se averigüemos, puede, se averigüemos. Siempre se puede. Siempre. Yo quería hacerlo del chat GPT, que vos cantes eso y no le digas y que le preguntemos qué idiomas es este. ¿Qué dije? Ajá. ¿Qué idiomas es este? A ver, vamos a probar. Ahí dicen que hay una canción. Acá dice Mientras el tanto, director. busca la canción. Dale, Claro. Vamos con la canción. Está buena. Sí, está medio. Sí, no lo sabía. Está dudoso. Es el Nico Duarte del streaming. Cero onda le puse el flaco. ¿Tenemos esa o Me tenemos más? encantó. Nico, Sí, Esa. Diosito. tengo una canción que me gusta mucho más. Sí. Me encantaría mostrártela. ¡Epa! ¿Me das 5 minutos que te la muestro? Te sobran 4 minutos de 59 segundos. Sí, 59 centavos. Pero va mientras busca la canción. Sí, lo lo del del chat. ChatGPT. Claro. Pero tiene que hacer silencio absoluto. Hola, Lolo. Tiene que hacer Hola, Lolo. silencio absoluto. Ay, qué lindo lo que... Síganos a través de nuestra cuenta de Espléndidos, Sí. ok. Porque en realidad hay unas Instagram. fotos preciosas. Hermosas En Instagram, fotos. mira. En Qué lindo. Instagram. De ahora. Dai es Son una de ahora. De Dai, ya. Dai Bosco. I Genial. love you. Genia genia. total. Ay, ju. Y le dije Divi y todo lo demás. Vamos a preguntar al ChatGPT. Otro que sé también es Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa, è questo in italiano. Ah, claro. A ver. Ah, no sé Pero, guaraní. espera. Esperen, ahora sí tienen que callar. Pensé Si que era quieren que le francés. pregunte al ChatGPT, tienen Listo, que callar. silencio. Canta. Hola, te voy a cantar. No. ¿Cómo no? Cantale y decirle en qué idioma te canté. Así, Ah, el. así Ah. lo confundimos. Claro. Canto, arranco Sí, cantando. Canta. Ah, cotiba, yare, bureo, beba, oh, bajo, viejo, pilli. No, espérate que le dije más. No, espera, espera. Ese pedacito, le estamos haciendo streaming, se está yendo la Ah, gente. cotiba, yare, bureo, beba, pojau, piejo, chilli, y mertuchi, puchilli. ¿En qué idioma acabo de cantar y qué dije? Ah, qué bueno. Estabas cantando en euskera, que es un idioma vasco. Lo que dijiste básicamente es algo así como: al principio estaba todo oscuro, pero ahora todo se ha iluminado. He encontrado mi camino. Es una letra muy poética. ¡Ay, gracias! ¿Pero no era el ucraniano? Claro, No, no es. parece que no. Vasco. Pregúntale, ¿Es a mí vasco? habían dicho que era ucraniano eso. Decile así, a ver qué te dice el boludo ese. A mí me habían dicho que era ucraniano. Claro. Lo que dijiste estaba en ucraniano. Mencionaste algo sobre un lugar por un campo hermoso y que te sentías feliz de estar ahí, como en casa. Si tienes curiosidad o quieres practicar más, aquí estoy. Decile, ¿es ucraniano o es vasco? ¿Es ucraniano o es vasco entonces? Ah, exacto. No era ucraniano, era vasco. La estructura de las frases y las palabras eran muy características del euskera. Así que sí, tenés razón, Y- lo dijiste en vasco. ¿Viste? Buenísimo. Gracias. De nada, me alegro de que haya quedado claro. Si se te cruza otra cosa o quieres probar con otro idioma,
No, está bien, dale, cortá, Gordi, cortá. Bueno, cortá. pero yo lo trato bien. Entonces tengo buena Bueno, relación con bueno. él. Se revelen las máquinas. Hoy me enseñó a hablar en danés. Porque tenía que preguntarle cosas en danés. Che, ¿qué hable que era danés o era vasco y ucraniano? No, porque yo le decía las palabras y le decía en danés, ¿cómo se pronuncia tal palabra? Y me decía tal cosa. Y te dijo gran. ¿Eh? Gran. Danés. Wow. Un perro. Es un perro. Loco. Bien. Gran danés. Escuchá. Dios mío. Sí. No sé cómo, yo no tengo rutina, no sé cómo seguir. No, yo te explico, acá tenía una, pero como Claro. tú la pediste. No, tenemos los temas de Nico. Claro que sí. Lo que trajo Nico. Y quería poner un tema Diosito. Diosito, no sé si lo puso. Sí. Así es. ¿Lo tenés listo? Tengo un tema en la retina. A ¿Lo ver. pongo? Dale. ¿Solo de unión? No. ¿Vos estás loco, se puso Diosito? mal Pepe Luis. Se puso mal. Uy. Uy, se está parando. Se está parando. Música. Música suspenso. Y viene- sí, está preparando el cuchillo, pero no te preocupes que hoy no te va a hacer nada. Todos Pero el mis, jueves, todos mis bien. comentarios Sí. serían homofóbicos. No. Y no los quiero hacer, Pepe Luis. no los quiero hacer para cuidar la imagen de Adriana, de De Anita integridad. y de Nico. Por favor. ok. Pero, fuera de micrófono, Che, tu madre. Bien, tenemos a Sí. ver, Nico, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? A ver, tengo imágenes, tengo noticias. Porque empezó el mundial, por supuesto. Claro. Y no sé única si está estrella ahí de la ciudad, la imagen- concha de tu madre. La imagen de la Y delegación. me van a de venir Congo. más, y me van a venir más cosas. No, estoy recaliente. Tranquilo. No, única estrella de la ciudad. Porque viene a colación de otra noticia que traje, por supuesto. Si tiene la imagen de la delegación de Congo llegando, ahí está. Ahí Miren está. los jefacheros. Mira vos. No Wow. es Eddie Murphy en la película. Doctor Little. Tampoco, ¿cómo se llama? La del Príncipe de Nueva York. Ah, cierto. No es. ¿Qué sería eso que tiene de leopardo? Ah, ahí está. Es un adorno Ah. hecho teóricamente con piel de leopardo. Sí. Ah. Pero- Seguramente sintético, no debe ser de Ah, sí. leopardo real. No ¿No es, es? no, claro, por supuesto, no debe ser. Pero así llegó toda la delegación del equipo de la selección de República Democrática del Congo. Bien. O Mira. sea, todos con Hermosos. con el mismo adorno. Todos con el mismo. Y así con traje y todo. Es medio corpiño, ¿no? Mirá que. Es medio corpiño. Estos son del Mirá, Congo. mirá, ahí está, ahí Ahí están todos. Mirá qué Perdón, lindo, me estos son, gusta. estos son del Congo belga. No, de la República Democrática del Congo. Estos son del Congo. Es al lado. Son Inchequeable. belga estos. Pero me encanta. Es al lado. Impecables. Sí. Muy bien, me gustó, Nico. Son Bueno, unos- a colación de esto. Son unos porque- belga bárbaros. Andás a ver si son belga. Bien. Bueno, a colación de esto, vi una noticia Sí. que venía, porque acá estamos viendo que tenían un adorno de un animal que existe. Sí. Bueno, en España hubo una subasta que fracasó porque quisieron subastar una cartera. A ver si tenemos la imagen ahí. ver. Si tenemos la imagen, sería genial porque hubo una... Esta no, esto otra más de basta, la- esto sí, sigue de siendo lo- de lo belga. Eso que lo vas belga. a poner es inchequeable que haya Bien. sido No, de bueno, eso. bueno, en la esperá, no te lo esperá, voy- Vamos a ver, la noticia. No, no está. se la voy a La quemar, no noticia se la voy a está. quemar. Dentro de esa jaulita que están viendo ahí, Sí. hay una cartera que si ustedes prestan atención, Sí. es rara el formato es no el raro. formato, porque parece una cartera de sobaquera, la que usaba Pepe Luis para llevar Es los un papeles. sobre eso. Claro. Claro. Bueno, si se prestan atención al material con que está hecho, está sobre una piedra. Sí. Parece un fósil. Sí. ¿No? sí, ¿Correcto? Sí, Sí. correcto. Soy Está yo, hecho entonces. con piel de tiranosaurio rex. Anda a cagar. Perdón. No, de no, verdad. Inchequeable. Inchequeable, Inchequeable. absolutamente no hay forma. ¿De dónde van a sacar la piel de dinosaurio Rex? Ahí ahora? está, mirá la noticia, fracasa. Fracasa. En París, la subasta del bolso Y hecha claro, con piel de ¿cómo no va a T-Rex. fracasar? Los No se la compradores comió ofrecieron nadie. menos de la mitad de su valor, que estaba valuado en 300.000 euros. Y, bueno, ofrecieron 150.000 y dijeron, no, me están Pero cagando. perdón, ¿qué piensan? ¿Que los franceses son boludos? Bueno, ¿Cómo? A mí dice, no, yo tengo uno de un la posta. Le ¿Eh? dicen posta es T-Rex. Y lo ves, lo mordés así y decís,
Es ¿Cómo T-Rex podés saber? auténtico. ¿Cómo Es como podés el oro. saber? Claro. Lo tenés que morder. Esto no sabe a tiranosaurio plesiosaurio. rex. Me parece que no. Bueno, te decís. evidentemente ninguno se comió que existía la piel de tiranosaurio Solo Nico rex. Duarte. Aparentemente hubo un Boludo. o algún boludo que se lo compró y ¿Lo lo está compraron, lo subastando. vendieron? No, pero lo estaban subastando. Pero acá de dice alguien que era. fracasa en París Chicos. la Claro. subasta. O sea, Pero no. de alguien era originalmente. De un De gran... alguien de un- que agarró una piel, dijo, esta no se nota mucho. Bueno, Ponele que sea de T-Rex. Muy lindo el color igual, me gustó. ¿Viste? El color tiene como Sí, un... sí, sí, la cartera me copa muchísimo. Pero Aparte tiene esos detalles, ¿viste? Tipo, Sí. esas rayas la ahí. raya. No, la cartera estaba linda, el diseño estaba bueno, pero la piel. Parecía un Dejate T-Rex, de verdad. de joder. Parecía. Era de hule. Ese es un De crack. los muñecos. Ese es un crack el que vendió eso, que subastó eso, como el que vendió los terrenos en la luna. Exactamente Son igual. crack. Lo mismo. Son crack. Y que Pero la gente ¿alguien los le compró compra. lo de la luna? Sí, compraron. Hay terrenos en la luna Compraron. que están loteadas. Y ahora ya se los confiscó Donald Trump. Ya va a venir por nosotros también, ya olvídate. Sí, ya está. Nicolás, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tengo un pequeño dato para vos. Ajá, por no favor. es por corregirte, porque acá todos aprendemos todos los Por días. supuesto, todo el tiempo. Pero vos mencionaste recién, cuando el señor Pepe Luis mencionó lo del Congo belga. Sí. La República Democrática del Congo, lo Sí. que conocemos hoy en día, es el mismísimo Congo belga. ¿Es el Congo belga? Denominación que adquirió entre 1908 y 1960, Porque era una cuando colonia. Leopoldo II estableció sus bases allí. Mira vos. Una vez que se descubre todo lo que estaba haciendo Leopoldo II en el Congo belga, es derrocado en Bélgica y pasa a independizarse durante los 60 y se convierte en Zaire, disputando un mundial como Zaire. en Claro, es verdad. 1960. Claro. Era Zaire, correcto. Posteriormente, en 1996, se Buenos independiza y pasa a ser Bueno. la República Democrática Muy del bien. Congo. Excelente, Diosito. Muy bien, muy bien. A falta de Katy la tenemos de Diosito. Claro que sí. Claro. Y ya que estamos, obviamente que tengo abrido el micrófono, pregunto, Abrido. por esas casualidades de la vida, Sí. estimada Adriana Salgueiro, Sí, señor. ¿usted tiene un consejo para mí? Opa, Por es supuesto, verdad. siempre. Si tenés que comprar, vender o invertir, ¿a dónde vas a ir? A Banco de Joyas, mira. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Excelente. Muy bien, me encanta porque la gente me da bola. Hace como 10 años que Sí, les vengo recomendando menos lo mal. mismo, gracias a Dios. Menos mal. El Bien. otro día eran Sí. tipo una por ahí y estaba, me quedé mirando Y Banco soy de de Joyas. Rutillo, abrís un cajón y Y estaba, aparezco. pasa Hola, por ¿qué el tal? Aquí está. Corrientes Sí, sí, y Pueyrredón sí, y sí. está. Ahí está. Y Anita, ¿y vos qué vas a hacer el 26 era? 26 de junio, Ya. claro que sí, ya me he confirmado, no hay partido, no hay nada, o sea que quiere decir segura? que no hay no, confirmadísimo. Creo que el sábado Me Sábado parece, 27 me parece fue. que No, juega el sábado Congo 27. belga. Fue Uruguay, ¿eh? Fue Uruguay. No, Uruguay. chicos, no hay excusa. Sábado, viernes 26 de junio, de 7:30 a 9:30, se baila, pero así, con el tambor en la sangre. Pero contanos un poquito más, ¿qué van a ¿A dónde? hacer? Bien, claro. Es así, te cuento. Voy a hacer una práctica, un encuentro. Es una experiencia, te diría. Ajá. Una experiencia. Una experiencia con música en vivo. Es Sí. una experiencia religiosa. Claro, tambores, guitarra, los huevitos, ¿viste esos huevitos? Tiqui, tiqui, que son como unas maraquitas. El que dijimos la Me vez duele. pasada, que Hace así me decía, duele. sí. Despacio. Pero no se aplastan, es como que tipo, ya. son duritos. Y después los Bueno, bongocitos. hasta que se Tiqui, tiqui, rompen. bueno, mucho instrumento, porque realmente lo que quiero para este encuentro es que sientan la música en el cuerpo, que no solamente la escuchen de fondo, sino que realmente atraviese cada canción, cada ritmo, y a través de eso podamos, es como si fuese una cebolla, ¿viste? Que la Sí. cebolla tiene una capa, otra capa, otra capa, otra Sí. capa. Claro. Bueno, Y la cuando la idea... vas sacando llorás. Claro, ahí está, muy bien, Pepe Luis. Vamos, Pepe eso, Luis. Hoy estoy bien, re muy afilado. bien, me gustó y eso, te voy a apoyar más, mirá. Ajá. Bueno. No, ponele. Guarda. Ponele. Guarda, Escuchá, Pepe Luis. cuando vos escuchás, no sé si a ustedes les ha pasado, Sí. que Nunca me pasó. entra una comparsa a algún lugar y ustedes están en esa situación Sí. y entra con los bombos, tum, tum, tum. Es Te vibra. impresionante lo que te saca. Sí. ¡A tomar Bueno. la leche! Esa leche te la saca Anita. Te digo, te saca esa Ah, la energía, pelota. Anita. Claro, bueno, o sea, real. Yo Sí. vengo igual, es una práctica que vengo como amasando, ¿no?
vengo amasando, le vengo dando como Sí, mi te doy. creatividad, Forma, poniendo le mi está arte al servicio. Ajá. Y real que me doy cuenta que, como dice Pepe Luis, para mí la música es el motor que nos hace mover. O sea, vos te pones un tema y aunque no entiendas nada, de repente te pasa algo en el cuerpo. Sí, a Nico, Entonces ¿no la viste idea... cómo, cuando le ponen los temas cómo se mueve? Sí, Claro, exactamente Nico, igual. yo te puedo... Mira, vamos a hacer una prueba. Un día vos vas a venir a un encuentro mío y yo te puedo asegurar que vos te vas a ir con el tambor en el cuerpo. En el ojete, ¡En el ocote! De locote. Ay, ya. Uy, Chiquito ya. el tambor, Ay, ya te frunciste ahí un Ay, poquito, ya. no, pero tranqui. Es que en el dio cuerpo. cosas, sí, por lo menos, Claro Me que sonó lo traje. amenaza. Sí. Mira. Trajo el corcho. aunque sean los palillos. Mostrar los corchos, hagámoslo de los corchos. A ver. Los palillos Hagámoslo habría de que los hacer. corchos. Sí, Porque que la quedó gente por ahí pendiente. no sabe. Nosotros desde la semana pasada que Anita dijo que iba a hacer algo con los corchos que no sabemos que viene. Sí, pintarte de negro como Entonces, que... obviamente, hoy Claro. me pregunté. Porque Sí. yo me inspiré. ¿Que mostramos el video o vamos así de una? Como vos quieras, Anita, es Porque- tu momento. Bien. Ah, bueno, ok. Aprovechalo, porque después ya está. ¿Querés Ok. el video? Pedí el video. Bien, bueno. Diosito, si vos querés podés ir buscando el video. Ah, el video. El El video video ahí que vos de... quieras, Diosito. que Es en el orden que estamos hablando, así que venimos bien. Venimos bien, ok. Vieron que... Eso. Meté en el que está desnuda, Anita. ¡No! Bueno, vieron que a mí me gusta traerle cosas para el bienestar, chicos. Sí. Siempre. Sí, bienestar a full. Entonces, estuve viendo este video que me pareció y me resultó interesante. Y yo entre mí dije, ok, está buenísimo, pero no deja de ser algo que tenés que comprar y quizás, no sé, no tenés plata, No, lo que no hay sea. plata. A esta No hay altura del mes, presupuesto. no hay un Entonces mango. yo hoy les traigo, para alivianarnos el estrés, Bien. les traigo un spa portátil con cosas, con objetos que tienen doble vida. Son multifacéticos. Ay, a verlo. A ver el video. Vamos primero con el video. Hombro. Cari. Ay, Caricita, un favorcito, ¿me haces masajitos, por favor? Me duele. Hasta ahí todo bien. Bien, un masaje. Cari, me está lastimando. Anda, ya. Ya toma su masajeador. Ya, toma, agarra. Ya. Deja Bueno, de sufrir con el maldito estrés. Lo que necesitas es esto. Relájate donde quieras con este masajeador. Ay, qué Ah, ¿estamos tirando un lindo. chivo? Con niveles de intensidad ajustables. Bueno, era para el aparatito, que lo vean. Estar en casa, Pero oficina. está buenísimo, mirá lo que Muy es. bueno. Es muy lindo, esas dos manitos te sirven para la chota. ¿Eh? Los encuentras a un excelente precio solamente con nosotros, MBK Importaciones. Pero si Ay. llamás a Anita Moreno, Ahí está. Yo te hago un descuentito. Usa la manito de ella. Claro. Me encantaría tener esas manitos de masaje. Ay, A mí me hermoso, gustó, quiero. te digo. Pero bueno, ponele que no tengamos esas manitos. Ajá, Ponele, ¿qué hacemos? Ahí va. Ponele. Yo les traigo Viste, que no era un cosas chivo. Muy fáciles. bien, muy fáciles. bien. A ver, Todos espera. tienen es en el casa. contrachivo este. Muéstrenla, espérate que corro esto para que se vean a la que Sí. la gente vea que vos trajiste. Yo traje mi spa portátil, yo lo llevo a todos lados. Yo ahora les voy a Estoy explicar. contracturado el cuello, Uy, Anita Dios, Moreno. a ver. Mirá. ¿Qué Primero, hago? vamos de menor a mayor. Sí. Bien. Un limón, chicos, todos tenemos limón en casa. Sí, 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 sí. obvio. ¿Sí? Que estén maduros, o sea, que estén verdes. Porque si están medio ¿Maduro o verde? blandetes, es más. ¿Maduro o verde? No, verde. O sea, duro. Que estén duros. Ahí está, bien. Ahí está, porque si está medio blandete, como que, Sí. ¿viste? Y Bueno, además se te puede romper en la espalda. claro, Viste sí. que un olor a De limón. paso lo ablandás, si está verde lo ablandás, Bien. ¿viste? Bueno, entonces esto acá en el cuello, Uy, es Ahí bueno. pásate, mira, por acá por el A ver, cuello, ahí, Encima un olorcito a limón, después te queda. Claro, queda Un olor saborizado. cítrico. Queda Un olor a saborizado, baño. Duarte. Ay, sí, mira. prueba. Terrible. Oh. En el pie también. En me el lo pie. quedé, ya está, ¿Viste? cagaste. Después, No. después contale a Anita, te puede ella Pasen te. todos para que quieran pasarse el limón por el cuello. Claro, chicos. Qué Después, bien que me hace esto, ¿eh? Ya está. Viste, En la- Perdiste, te lo compro el limón. ¿viste? Después, Pero si no con- puedes apoyar el limón en la pared Sí. y te rociás. Ahí está. Y te No, rociás es ahí. todo. Me parece que. Vas a romper un vidrio, me da. Sí, vamos a hacer cagada. No se puede. Bueno, Me quedo acá con pero el cuello. se las tiro, tipo en la pared. Bueno. También relaja. También Y relaja te un montón relajan eso. Sí, eso te relaja y te da sueñito. Claro. Duermo Te da bien. mimi. Claro. Te da mimi. Bueno, y en el pie. En el pie es genial, porque al Ajá. ser redondito. Pero, ¿cómo está con la cabeza torcida y ahí? Diosito, es todo lo que es. Yo tengo pie plano y a veces lo hago para que me tirar la- ¿Para qué te ¿Cómo? qué? Para yo tengo ablandarla. yo tengo pie plano Ajá. Sí. y le doy al limón. Bien. Bien.
Pensé que venía con remate. Con razón yo no encontraba los limones. No encontraba los pata tenía los limones. Yo los tiro. Bueno, primero, limón. Bien. Ya está. Es el famoso lemon pie. Muy bueno. Gracias, chicos. Con esto me retiro. Lemon pie. Muy bien. Bueno, muy bien. Después, panuelito. Un panuelito en casa tienen que tener. Sí, claro. Lleno de mocota. Yo tenía uno. Yo tengo unas carilinas, ¿sí? Bueno. Pero las palminas, ¿eso sirve también o no? Todo sirve. Un panuelito o esto que yo en realidad una vez lo compré, no sé para qué es. Cinturón, casi. Lo compré en el Cinturón. Ezeiza en realidad porque no tenía candado Ajá. y pensé que esto me iba a atar algo. No, nada me sirvió de nada. Y me quedó. Pero Está está bien. bueno porque te da como una medida. Sí. Que si no tenés esto es el panuelo y vos la medida la haces con los brazos, ¿entendés? Y Entonces, para, ahí- sirve para curar el empacho también eso. Te estirás ahí. Te estirás. Abrís Ah, el buena, pecho, es abrís buena. el plexo solar, todo ahí, expansión, Adri Salgueiro. Ahí. A mí me hace falta porque ¿Te yo podés soy sacar la de- remera y de- hacer de- de- eso? cucaracha. ¿Te podés Claro. sacar la remera y hacer eso mismo porque no se nota? Ay, re linda, la remera me la regaló mi mamá. Con Se la saca. caballito. Mirá, mirá. Gauchita que Muy bien. Lo pedís, lo tenés. Mirá, no se arruga. Bien, vamos. No se arruga. Western Glory. Ahora va como piña. A ver, ahora. Ahí, A los ¿ves? ojos. Ahí. A Y ver. entonces acá vas y volvés, ¿ves? Ajá. Y Va ahí te y abrís volvés. el pecho, ¿entendés? Claro, Una justamente, nena. los pechitos. Perfecto. ¿Viste? Apertura, muy bien. ¿Lo puedo Después, si hacer, por querés- ejemplo, con el palo de escoba? También, el palo de escoba, todas Gracias. cosas caseras. Gracias. Es bueno, cosas el caseras. palo de escoba. Ok. ¿Yo lo puedo hacer que tengo palo de amasar? No, es muy cortito. No, el palo de amasar. El tuyo es cortito. No, pues, mucho no te... No, pero el No. palo de amasar me viene bien para lo que sigue ahora, porque no tengo palo de amasar. Buah, Vamos. no sé qué va a Entonces ser. no traje un mini palo. Ahí está, mirá. Mirá, Mirá lo que traje ahí acá. tenés. No. Un esfuerzo de producción. ¿Cómo nos hacen gastar, eh? No, pero La medida de tus brazos. a ver. De mi brazo, O de mi sea, hombro. de tus hombros, pero no sé si te va a dar porque tenés que tener No un me poquito. da, Entonces disculpame. abrile un poquito, no te da. No me da. Ah, De yo ahí- pensé que era el más abierto. Ahí. Extender los codos, por favor. Es que doy el techo. Ah, ok. Y de ahí tira para atrás. Y abrí el pecho. Si no, abrí más la apertura de los brazos. Y estirá. Ah, pero ahí se le está todo el Es tener. que está el techo. Pero tiralo para atrás. No puedo, pues. No, la única persona que lo puede hacer es Anita por la altura. No, lo podés Es que tiene hacer. flexibilidad. Sí, Tiene- hacelo, Anita, a ver, hacelo. Móvil, Lo ¿no? podés, pero extendé los codos. No, Extendelos. Pero mira ella, ¿ves qué pone? Todo Sí, para que- derecho, así. ¿Pero por qué petiza? Claro. al techo. Espera, Bueno, flexioná las sentate, rodillas. ahí va. No está el techo, Ahí ahí va. está. Ahí. Ahora No hay excusa. lleva los brazos para atrás. Nah, nadie puede. Filmame esto, Bueno, Néstor. Abrí más. Tiene- ¿Qué hace? ¿Hasta dónde llega? No, espera, a ver que lo haga con el palo. A Yo ver. llego hasta ahí. Espera. Qué Ahí. triste. Eso, bueno, Mira. Bien, Adri, ahí. ¿Ves? Y la cosa es que cada vez tienen que ir achicando la medida como para que se les abra. Cada vez más difícil. Ah. Pero Mo- caserito, escoba. Pero mostrarlo con el palo, Anita. Porque con el palo es más difícil, me parece. ¿Por qué? Ah, no. A ella que no. tiene. Bueno, con Bueno, la pero tienen que flexibilidad. abrir más los brazos. Ahí yo llego, pero no sé Ahí, si bueno, llego con el eso. palo. Ahí, sí. No, sí. ya me ¿Cuál es lo quiebro. mínimo De que arriba tenés no que llego. llegar? Ah, ya me ¿Cómo quiebro. no? Claro, lo mínimo de achicado. Bueno, no, igual. Ya rompió todo. Yo me no, quiebro. siempre lo mínimo yo creo que es la altura de los hombros. Más de eso no te va a dar. A No. nadie, o sea, a no ser que sea, no sé. Sí. Un no. contorsionista. Contorsionista. Exacto. Pero chicos, palo de escoba tenemos todos en casa. Claro, y ahí abren está. el pecho, pero. Gracias, producción, ¿Cuántas veces? Y 10 veces. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Descanso un poquito. Excelente. Respiración. Ahí. Y vuelvo. Siempre respirando. Como si estuviera agachando. Va y venís. Claro. Va y venís. Esto es ida y vuelta, ¿viste? Bien, me encantó. ¿Viste? Me encantó. Perfecto. Todo mañana con estos ejercicios, ¿eh? Me encantó. Todo con el palo Después, mañana. este es el mini palo de amasar porque no tengo palo de amasar. ¿Qué pasa con eso? No importa, es mi versión palo de amasar. Es para la miel eso. Claro, para la miel. Ah, mira.
Bueno, yo encontré esto, pero tendría que ser un palo de amasar. Sí, pero queda Sí, muy no. bien, ¿no? ¿Vieron cuando las piernas... Gracias por venir, Gracias por todo, chicos. Nico se va a ver el partido. Cuando estamos, viste, con las piernas muy cansadas, el palo de amasar te sirve ahí. Sí. Ah, pero como duele. Sí, duele. Pero te amasás, ahí ¿Qué te tenés que amasás. amasar? Las piernas. Las piernas. ¿Pero arriba o...? En los cuádriceps, en los aductores, en los isquios. Los isquios son la parte de atrás de las piernas. Eso que bien Le que das, muy bien ¿eh? tenía. Ay, que duele. Ahora, esto es le das en serio, nada de blandito, tipo real. Tipo, Le das con bronca. Le das. Ahí. Me Pero duele. cuando Que te duela. sí. ¿Para qué sirve? ¿No es para el estrés? Aflojás. A mí me pone más nerviosa. Sí, me duele No, más. Me duele. A mí Claro. cuando me hacen Este palito. a mí cuando me hacen masaje me gusta que Duele. No Bueno. quiero eso. Este es el broche de oro. Todos tomamos un vinito, No, nos abrimos jamás. un vinito. No. A mí No, me está delata un poco permitido. porque tengo como un par de corchitos. Sí, bueno, eso de la semana, lo trajo de esta semana. eso de hoy. Y es martes. Claro, pero los corchitos no se tiran. Ajá. Primero, antes de tomar Los pones vinito, todos en un jarrón y que haces apuesta cuántos hay. Claro, bueno, yo tengo una Tiene amiga la copa, que se como toma Nico. un vino y lo escribe al vino. Vale, es que al corcho, ponele, no sé, me tomo un vino con vos y pone Adri y la fecha. Entonces tiene todos corchos. Lindo. Ah, Sí. lindo, qué Bueno. romántico. Claro, Ahí bueno. va. Corchito. Ojo, medio- Esto se siente más que el limón. Mandacana. Sí. ¿Más que el limón? Más que el, sí, porque al tener como estas Corcho. extremidades, te lo Corcho. apoyás. Ah, ¿Qué va a hacer? Dije. ¿Qué va a En hacer? los isquiones. Para no cagar. Claro, si está con Sí, cagadera. sí, sí. No. En los isquiones. ¿Ubican los isquiones No, cuáles son? no. Bueno, los isquiones son dos huesitos que tenemos en el... O sea, Perdón. Me causa Hacelo, gracia verla perdón. ahí parada. Hacelo de espalda a cámara No, para yo que te vean que juro. estamos hablando en serio. Claro. A ver, Acá espera que saco esta bolsa para que la gente te vea. Ahí va. los isquiones son los dos huesitos que tenemos acá. ¿Sí? Ahí. Tic, eso, ahí. Sí. Eso. Ahí. Donde, Habla ahora. donde se juntan las piernas con el ojete. Claro. Digamos con la carnaza. Claro, ustedes cuando se sientan en el piso tienen que sentir dos huesitos. Ay, yo no llego al piso. Olvidate. Esos son los isquiones. Entonces, No me levanto si se me siento en el colocan, piso. se sientan o en una silla, se sientan sobre el corchito Espera, y permiso, se masajean el Sentate, glúteo. sentate sobre el A coche. ver. Me hace- ¿Y qué te ¿Querés hace? sentarte Te arriba del afloja, cortito? porque en el culo iba a decir, en el Ay, glúteo, se me metió. el glúteo se contractura el miedo, las angustias, muchas angustias y emociones se acumulan en el glúteo. Claro, en obvio, los cachetes. obvio. Así ya no sirve porque se Claro. Pero como- me Es en parece el piso. los que le diste a Adriana los perdiste. Pero- ¡Anda! Claro, chica. No, pero Claro. Tiene que ser en el piso. En el piso. En el piso para que sea bien duro el... Y después si lo hacen, Perdón. van a sentir que el Sí. glúteo real Se cae. se expande, real. Yo Van a quiero sentir ver- el glúteo Más flojo. Que- Yo quiero ver si llegan a tomar acá con la cámara lo que toma Anita Moreno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y claro, chicos, yo no tomo cualquier cosa. Catena. ¿Un catena zapata? Tengo que salvar mi estómago, Nico Duarte. Catena. Está Perdón muy que bien. tenemos uno que es de la bodega de ella, ¿eh? La Anita. La La Anita. Anita. Otro Catena. La Ah, la linda. Ah, bueno, ese estamos más a fin de mes. Claro, sí, hay de todo. Hay de todo. Rutini. Rutini, tío. Rutini. Ah, la pelota. Bien, Anita. Me No toma parece- cualquier boludez. Estos isquios, escúchame, garpan estos Claro, isquios. hay que cuidar. Ay, A mí claro. me parece bien. Si es van lo a único. invitar Si a hay Anita que tomar, Moreno. hay que tomar bien. Y si hay que Perdón, invitar a la ¿y Anita, esto? ¡A tomar la leche! No, eso estaban ahí. No, esto no tenía nada que ver. Pero posta. Y después en las manos ahí. Este Oh, dice sí. recero blanco San Juan. No, mentira. En la mano se vuelve. En las manos ahí. sí, eso Va está como bueno. trompada. Así que a tomar vino y a Pero a usar mí los me corchos. duele. Bueno. Che, ¿y en los pies? Y en los pies también se siente más que la pelotita, porque Sí. la No, pelotita así, es redonda. Arriba. ¿Arriba también? Claro. Sí, Sí, ahí. mira, doble. Pero duele. Y acá, en el pecho, ahí. En el pecho. A ver, está yo Duele ocupando. porque estamos todos contracturados. Eso significa que estamos todos contracturados, Minilo. chicos. Minilo. Estamos dando los pechos. Claro. Los timbres de Nico Duarte. ¡Canalla! Pero en el pecho arriba. Claro. No en las lolas. No, en el pecho. No, no. las lolas no. También después en el plexo, ahí. Hace ruido.
Pero que estoy empachada. Sí, ahí tiene cuerito. Estoy empachada y me saca. Después en la mandíbula, ahí. Esto es buenísimo. El macetero. Escuchá. Y La en gente que el, nos está y en mirando el de, ahora, ¿Qué está haciendo? y en el de Ajoba, ¿se puede? ¿Qué es el gajoba? Para al revés. La- que la se me- chota. O está Trato, estresado. ustedes vieron que trato. Usted Trato hace el y no me intento. deja. Che, acá Estás buenísimo, estresado, ¿eh? ¿viste? Sí. Acá Genial. está Y buenísimo. es que Hay nosotros no puntos. paramos de hablar. No me contestaste, puntos. Anita. ¿Cómo? No me contestaste. En la pelvis, sí, también acá en la pelvis. En la pelvis. ¿Y en la chota directamente? No. Bueno, está media flojita, no te vas. Si está medio caiduchi. Ya me Claro, no te vas a hay. ir. Olvídate. Así Sí, que bueno, esto- decime esto si de- no Es está lo bueno. mismo que hacerlo con un flan. Claro. Se te entra. No entra. Claro. Es como una piña en cámara lenta. Sí, me encantó esto, Anita ¿Vieron, Moreno. chicos? Yo no Está bueno, está Es bueno. un spa portátil con todas cositas que tenemos Con en todas casa. boludeces. Claro, Sí. con Bueno, todas. ahí tenés una fortuna en Bueno. Claro. En vino, En vino. El corcho de plástico no. No. El Así corchito, medio el corchito. pobretón. Corchito. No, Corchito. bueno, viste que hay mucho corcho de Sí, plástico. sí, Corchito, claro, están sí. cambiando porque ya no hay más alcornocos. Alcorno, que no me salía la palabra, Sí. claro. Está bueno esto. ¿Vieron? Excelente, Me Anita encantó. Moreno. Así que Gracias. anoten, Los limón. consejos de corchito. Anita Sí. Moreno. Porque yo me cuido, chicos. el Sí, cuerpo. se nota, se nota. ¿Y con esto haces esto? Sí. Le mete al ¿Y corchito. en qué momento? ¿Cómo se? Después chupa el vino. No, está bueno, me Divino. gustó. Me ¿Vieron? gustó. Excelente. Muy buenos consejos, Anita. Bueno. Por fin. Me lo llevo porque voy a comer empanadas. Ay, me parece mi Martita. Pero acá lo exprimo. Muy bien. Y después les traje esto. ¿Qué es eso? Porque se me ocurrió, porque lo vi en casa, el oráculo. Silencio. Para allá. Pepe Luis, Y por es favor. oráculo de bolsillo, que después si quieren podemos ver a ver si, no sé, hacer una pregunta. Sí. Sí, Sí, ahora. Claro. y se me ocurrió traerlo. Dije, bueno, no sé. ¿Dónde lo tenía guardado? En En el casa. bolsillo. Oráculo de bolsillo. En el Claro. bolsillo lo tenía. Nuestra... Que es nuestra Karina de. ¡Karina! Karina de los martes. Ahora le serruchó. Que le serrucho a Cari. Cari, no venga más los jueves. Estos son todos mis rituales. Ajá. Muy bien. Yo en casa tengo mis ritualcitos, me prendo una velita, entonces hago alguna pregunta que Fazuli. quiero que, digo, alguna pregunta que no sé, que quiero que suceda y agarro el oráculo. A ver, dale. Preguntemos si va a ganar Argentina. Upa. No nos metamos con esto. No, porque Mejor esto no. sale Algo más después. sencillo. Preguntémosle algo. Bueno, preguntémosle. ¿Qué le preguntamos? Ay, ya, qué difícil. Eh, Si voy a conseguir otro trabajo. Bueno. Más plata. Sí, Más por plata. favor. Más plata. Laburo Con gratis plata. no. Labura gratis no. Muy bien. Katy mandó... Pero para, frotate así Estamos- las manos Estamos trabajando, Katy, de cine. Katy, estamos ocupados. Sorry. y con la del corazón, con la izquierda. ¿Con la izquierda? Sí. Saco una. Vamos a decir la verdad, ¿eh? Sí, Miedo. ¿Y ahora? A ver, mírala. Karina, cuidá la silla. Elige dice. una nueva dirección. Elige una nueva dirección, me tengo que dedicar a otra cosa. Sí. me parece. Pepe Luis, ya está. ¿Eso querrá decir? Dice, esta carta habla de tu camino o de la dirección que estás tomando. Sí, sí. Por ejemplo, digamos que acudes a esta baraja porque anhelas montar tu propio negocio y sacas la carta Elige una nueva dirección. Recuerda que esta no es la carta de no, así que su mensaje esconde algo más. Sí. Este naipe te invita a profundizar en la dirección que has seguido y a asegurarte de que estás tomando las mejores decisiones disponibles en el camino que has elegido. Vamos. a ver. Bien, Bueno, bien. bien. Y dice, puede ser además una señal para que analices la pregunta que te estás haciendo. Sí. ¿Sigues presionando a la divinidad para obtener una respuesta que ya sabes o has recibido pero te niegas a aceptar? ¿Todo eso dice? Estas cartas pueden ser Me muy olvidé. contundentes cuando se trata de ayudarte a afrontar la verdad. Bien, bueno, ok. Me Veníamos gustó. bien con el corchito. Me gustó. Ahora vos. Sí, yo. Vos, dale, hacé. Ponele alma, por favor. Bueno. Ponele power. Ponele Vamos a ponerle espíritu, algo, si vamos no, a ponerle no, algo. ¿eh? Dale. Cagando de frío mientras- Está fresco. ¿No tienen calefacción acá, che? Prendé la calefa. Ponele la calefacción. Bien, Nico. Sí. A ver, Ahí está. ¿qué le toca a Nico? Y yo voy con la plata, no voy con el trabajo. Basta de trabajar.
Quiero plata. Quiero un pendrive con $500.000, algo así. Ay, bueno. Bueno. Pregunta, Con la Nico. izquierda. Con la Así, izquierda, así, pero creo que brota, así. por favor, energía, Nico Duarte, por favor. Dale. Vamos. Porque es Miyagi. Vamos, Claro. sí. Ah, Vamos. esta. Cerquita aquí. A ver. A ver. No, olvídate, dice. Y yo lo quedé mirando. ¿Qué es una mujer agachada en un culo? ¿Qué? Sí, No, no, bueno, mariposa. esa. Deja ir. Ah. Ya dejé ir la plata. Deja Que venga ahora. Se fue a la No la mierda. quiero dejar ir más. No, pero esa está buena porque Ah. no es tipo deja ir, tiene otro significado. Ajá. Porque dice, a simple vista podría parecer que esta carta te sugiere que abandones tu búsqueda actual. Pero no, no esta no quiero. es el mensaje. No. Por lo contrario, te invita a que sueltes tu apego al tema de tu pregunta y dejes de aferrarte y esforzarte. Muy bien. No me quiero forzar más, quiero plata. No, quiero pero seguir dejes forzándome. de esforzarte. Ah, Claro, no, dejes. eso. No, dejes de esforzarte. ¿Y vos, Pepe Obvio, Pepe Dale, Luis. Pepe Luis. Sacar. No, tenés que mezclar, ya te mezclo. Yo mezclo. Yo te mezclo y te digo un número. ¿Cuántas son? Ah, bueno. Yo te mezclo y te digo Porque un no número. va a aparecer en No, cámara, no, Pepe no, Luis. no, No, no las cuentes. De no las espalda. Ay, yo te iba a 4. cuentes. Mandame. Una docena de empanadas. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, No hay 7. 7. Replantéatelo, Pepe. Al horno, replantátelo, Pepe Luis. Inchequeable. Replantéatelo. Replantéatelo, a ver qué significa replantéatelo. Upa, no dice. Esta carta sugiere que lo que esperás o intentás conseguir, tal como lo estás enfocando actualmente, podría no darte el mejor resultado. Piensa de nuevo en ello y planteate una opción diferente. Bien ahí. Bien, está perfecto. Bueno, ahora bueno, Son Anita. opciones. Yo te Ahí yo te está. hago Ah, una. bueno. ¿Puede ¿Estamos? ser? Sí, obvio. Sí, pero mezclalas. Ah, las mezcló. Dale, Sí. dale. Sí. Ay, ay. Pero la próxima te lo tenés que aprender de memoria todo eso. Sí. Acá viene Karina y lo dice todo de memoria, pim. Pero esto yo lo hago como un ritualcito. Sí, una cosita. Y después tenés otro ahí. Ah, estos son mensajitos transformadores. Bueno, ¿qué número querés? ¿Qué? el 220 a cinco. 110. Espera, no, pero espera. No, es así. Ahí. Ahí va, así con las ¿Viste qué linda manitos. que Yo te está? enseño. El señor Miyagi. A ver. Ahí está. Yo le pongo mucha intención, ¿eh? Uy, no, está actuando, porque es actriz. Claro. Cuando Es siento un bailarina. calorcito, A nosotros no nos dijiste eso. No me fresca esa Va carta. todo de vuelta. Claro. Dale, Y a después ver. Está tenemos un chamullando. video. Y Está después chamullando el internet. tenemos un video con saludos. Sí. A ver. Y yo hago una recomendación antes de irnos. No hay de Que qué no me dejaron. preocuparse, le salió a Relajá. Anita. ¿viste? Por eso Relajá. le traje el spa portátil, porque me Pero froto no hace ahí. falta que lea con este mensaje, Claro, ya está. No hay de qué relajá. preocuparse, no hay de qué preocuparse, ya está. No hay de qué No, preocuparse. No es el momento adecuado. Hasta del otro lado. Oh, pero. Acá. Acá. No hay de qué Hola. preocuparse. A menudo hay situaciones en que nos inquietan y preocupan, incluso cuando escapan de nuestro control. Estas situaciones pueden quitarnos el sueño. La carta "No hay que preocuparse" te indica que, aunque las cosas parezcan complicadas, se resolverán y sentirás alivio. La preocupación no supondrá una mejora. Y el amanecer está de vuelta a la vuelta de la esquina. Y la imagen es una marihuana, Una una hojita. hojita de Una marihuana. hojita. Fumate un No. charuto y relajá. No. Claro que sí, relajá. Don't worry. Linda. Es Bueno, hermoso. chicos, yo les Sí. traje con mucho amor Me todo encantó, esto. me encantó. ¿Vieron? Tenemos un videito porque después tenemos la otra carta. Sí. A ver. Hola, ¿cómo Hola. están? Bienvenidos. Miren, la previa del partido con la bandera obviamente de Brasil, porque estoy en casa brasilera, pero ya está nuestra bandera ahí Tiene cara de colgadita. Vamos a Argentina hoy, doble pantalla para ver el partido mientras se cena. ¡Qué ¡Lindo! linda! Katy! Un amor, se acordó de nosotros, nos mostró el lugar Claro. donde estaba. Divina, Katy. Beso, Fenómena. Katy. Divina. Sí, ahí está, me encantó. Bueno, La verdad- recomendación, porque la remerita, por supuesto. Como todos Yeah. los martes que traigo. Exactamente. Sí, somos nilo.ok en Instagram. Ahora que viene los partidos de la selección, Decirle que no sean miserables, que te manden dos. le voy a manguear Sí. otra. Le voy a manguear otra. Porque la otra vez se los robó. ¿Eh? Nos robó. Y yo se lo robé y mirá, hermoso. Pero por Y- eso, bueno, nos hace una remera cada uno, se los arrobamos todos en nuestras redes. Claro que sí. Muy Mirá qué linda linda aparte la Es remera. divertida, linda. Es re Decile linda. que le ponga onda. ¿Qué, bueno, no? trae. Sí, es Somos lo que un le acabo de equipo, decir. unidad. Es lo que le acabo de decir.
somos 40. Claro, ¿qué le puede salir? Nilo. Nilo. Claro. Nilo. Somos Nilo. Ok, @ somos Nilo. Ahí le faltó el somos. @ Bien. somos Nilo. Nilo, te va a llevar la corriente. Ahí está, gracias. Bien. Muy bueno. Ay, no lo entendí. ¿Para Bueno, cómo? ya como Río falta Nilo. poco para terminar. A ver quién lo entendió. A ver, ¿por qué? Somos Nilo. Anita, ¿por qué? Porque el río, ¿no? Bueno, ya falta poco, pero quiero que me digas antes de que terminemos. Sí. Las otras rosas que son. Ay, son mensajitos transformadores. Afirmaciones que Son transforman. transformadores de 210, de 220 a 110, Pepe Luis. Tiramos una en general, Dale, para dale, dale. espléndidos. Una general Una para encendida para espléndidos. Dale espléndidos. que empieza el partido. Dale, sí. Sí, Dale, sí. Pepe Luis se está yendo. Ya. Vamos, Pepe vamos, Luis ya se vamos, fue vamos, y nos vamos, deja, vamos, Pepe Luis. vamos, Bueno, ahí. Uy. Dale, que empieza Argentina, dale. Bien. Cortamos en 3 y... Bien. ¿Qué número? 8. 8. 25. 1, 2, 3, decile. 4, 5, 6, 7, 8. Nos vemos el jueves. Y dice, Desde las 19:30. me abrazo con ternura mientras vuelvo a florecer. Hermoso. Bueno, vamos a empezar Pero el para partido. espléndidos, ¿qué significaría? Que nos vemos el jueves a las 19:30. Exactamente, bueno, muy bien, Anita, lo tenés hasta... Que hasta aquí hemos llegado. Exactamente, nos vamos a despedir. Por supuesto. El jueves a las 19:30 horas. Esta noche vamos a Argentina. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Pero vamos todos, los esperamos. Chau. Chau. I was broken from a young age.